Bien, amados hermanos, como muchos ya saben, desde hace varios días ha estado recorriendo las redes una noticia tremenda con respecto a una nueva ley que Estados Unidos ha aparentemente lanzado para prohibir el Nuevo Testamento supuestamente por contener o tener contenido antisemita. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Serán todos estos detalles ciertos? ¿Será verdad que se está prohibiendo la lectura y enseñanza del Nuevo Testamento? ¿Qué peligro representa esto para la iglesia, para nosotros como cristianos? Bueno, en este video quiero hablarles acerca de qué realmente es lo que se firmó, de qué se trata realmente esta ley, ya que estuve estudiando este tema a fondo y quiero compartirles qué es lo que realmente aconteció aquí en Estados Unidos y por qué esto es importante, no solamente para los que viven aquí en América, sino para todo el mundo, para todos los cristianos en todo el mundo. Y quiero explicarles también por qué razón esto, digamos que no puede pasar por algo como algo insignificante para la iglesia, sino que hay que prestar mucha atención a esto. Y al final del video, luego de darles la noticia, quiero compartirles 3 aspectos muy importantes que creo que no podemos ignorar, 3 aspectos con respecto a esta noticia. En primer lugar, queremos analizar qué es lo que realmente aconteció, ya que las redes se han inundado de muchos videos diciendo Estados Unidos ha prohibido el Nuevo Testamento. Bueno, lo que realmente aconteció es que a principios de mayo, hace tan solo unas 2 semanas quizás, la Cámara de Representantes de aquí de Estados Unidos aprobó una ley, una propuesta para ampliar la definición de lo que es el antisemitismo. Usted sabe lo que es el antisemitismo y es el odio hacia Israel, el odio hacia los judíos. Y esto viene como una respuesta a todo este conflicto, estas revueltas que han estado ocurriendo en distintas universidades y colegios aquí en Estados Unidos con razón del conflicto entre Israel y Gaza, la guerra, ya que se han levantado grupos apoyando a Palestina y criticando a Israel, por lo cual han habido manifestaciones tremendas y las noticias los noticieros han hablado muchísimo acerca de esto, pero realmente ha sido un conflicto terrible en las universidades, tanto así que han tenido que llamar a la policía. Pero algo que ha acontecido es, digamos que muchos casos de antisemitismo en estos colegios, ya que se han airado contra los judíos en diferentes ciudades, colegios, a tal nivel que muchos judíos no han podido ir a sus colegios, abrir sus negocios, ir al trabajo, producto de diferentes manifestaciones y ataques personales, por lo que han recibido ataques antisemitas, y producto de esto, un par de políticos, uno demócrata y otro republicano, lanzaron una propuesta, propusieron una ley para, digamos que, ampliar la definición de lo que es el antisemitismo, para que aparentemente con esto los colegios no solamente tengan más recursos para llevar a la justicia los actos contra los judíos, sino que también se sientan obligados, y es por eso que el propósito de esta ley es que el Departamento de Educación de Estados Unidos tenga una definición más amplia y a la vez exacta sobre lo que es el antisemitismo, para así poder tomar acciones legales contra todas las personas que digan o cometan actos antisemitas en los colegios y universidades aquí en Estados Unidos. Pero no solamente es una opción, sino que se firmó también por la Cámara de Representantes para que esto sea algo obligatorio, a tal nivel que en esta ley dice que si las universidades no restringen las declaraciones cubiertas por la definición, pudieran correr el riesgo de que se les retengan sus fondos federales. Voy a explicarles en unos segundos por qué razón esto es tan importante para nosotros como iglesia y qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento y por qué se está regando la noticia o el rumor de que
Estados Unidos ha prohibido la lectura o enseñanza del Nuevo Testamento. Pero quiero que quede esto claro, producto de las manifestaciones en las escuelas, colegios, universidades aquí en Estados Unidos, producto de la guerra entre Israel y Gaza, se ha aprobado en la Cámara de Representantes una ley para ampliar, oiga esto, ampliar la definición de lo que es el antisemitismo, para de esta manera llevar a la justicia a aquellas personas que en los colegios y universidades de América cometan actos semejantes, por lo cual aparentemente suena como algo bueno que puedan penalizar actos antisemitas. Pero el gran peligro de esta nueva ley, y ojo a esto, porque aquí se pone interesante para nosotros como cristianos, es que la legislación, esta ley que se está promoviendo y que ya aprobó la Cámara de Representantes, lo que va a hacer es tomar prestado la definición que le dio en el 2016 al antisemitismo una organización llamada Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Estoy traduciéndolo del inglés al español, pero se trata de una organización que defiende los intereses israelitas para la libertad y digamos que criticar o perseguir los actos de antisemitismo. Pero lo tremendo es que con esta nueva ley lo que van a hacer es incorporar la definición que esa organización en particular le dio en el 2016 a la palabra antisemitismo, por lo cual la definición pudiera usarse a partir de la legalización como una serie de reglas para que las universidades definan qué es antisemitismo y qué no, y que se sientan obligados a actuar. Pero el problema es que esa organización, repito, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la definición que esa organización tiene con respecto al antisemitismo, ahí hay dos aspectos tremendos que son muy peligrosos. Por ejemplo, en primer lugar, dice que antisemitismo puede ser acusar a los judíos como pueblo de ser responsables de malas acciones reales o imaginarias cometidas por una sola persona o grupo judío, o incluso de actos cometidos por no judíos. Pero también dice luego que también el antisemitismo puede ser usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico, y dice literalmente así esta definición. Por ejemplo, afirmaciones de que los judíos mataron a Jesús para caracterizar a Israel o a los israelíes, por lo cual la definición de esa organización define el decir que los judíos mataron a Jesús como parte de lo que sería el antisemitismo. Y es por esto que con esta nueva ley que se aprobó en la Cámara de Representantes, muchos políticos, senadores han salido a la defensa de la libre expresión y de los principios bíblicos para decir: nos oponemos a esa ley, porque muchos cristianos se van a ver acusados por esta ley, ya que esta ley, como ya leímos, está diciendo específicamente que cualquier persona que diga que los judíos mataron a Jesús, por ejemplo, estaría diciendo o haciendo un acto antisemita, por lo cual pudiera ser llevado a la justicia. Por ejemplo, si esta ley finalmente pasara al Senado, cuando digamos que un maestro, un pastor va a una universidad secular financiada por el gobierno y lo invitan a dar una predicación de la palabra, y este pastor de repente menciona el versículo donde Pedro dice a los judíos: ustedes mataron al Mesías, y después donde Pablo también habla acerca de cómo los judíos se entregaron al Señor y mataron al Señor. Al leer esa frase, si algún judío presente en esa universidad escucha ese mensaje y se siente ofendido, legalmente él pudiera acusar a ese maestro, a esa persona, estudiante o pastor, por antisemitismo. Y es de esto de lo que se trata esta nueva ley, de ampliar la definición de lo que es el antisemitismo, supuestamente con una buena intención, pero
lo que van a hacer es incorporar la definición que esta organización, Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, ha tomado, entre las cuales, entre sus listas, está este aspecto tremendo que para ellos, el decir que los judíos mataron a Jesús sería un acto antisemita, por lo cual se cree que si se aprueba esta ley, de que pase esta ley en el Senado, ya que aunque lo aprobaron en la Cámara de Representantes, no así todavía en el Senado, aún está en espera para que sea presentado en el Senado y ver si hay los suficientes votos para aprobar esta ley ya de una manera oficial o no. Pues si pasara esta ley, significaría que muchos mensajes, predicaciones de la palabra de Dios que hablan acerca del evangelio, el cual enseña que Cristo vino a los judíos, pero los judíos lo entregaron a los romanos para que fuera matado, esto sería catalogado como un acto antisemita. Y quiero darles mi opinión a través de 3 aspectos fundamentales importantes que creo que no podemos pasar por alto, pero primeramente permítame explicarles por qué razón esto es un error y por qué la Biblia realmente no es antisemita, por qué razón el Nuevo Testamento no es antisemita, más bien la Biblia enseña a bendecir a los judíos. En primer lugar, la palabra enseña que realmente no fueron los judíos los que mataron a Jesús. Ellos obviamente rechazaron al Mesías, ellos lo entregaron a los romanos y ellos pidieron que lo crucificaran. Pero detrás de todo, la verdad es que una vez Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder también para volverla a tomar. Cuando la Iglesia Católica en la Gran Inquisición persiguió a los judíos, era por no tener revelación de esta gran verdad, que los judíos no fueron los culpables de la muerte del Señor, sino que estaba establecido así en la profecía que era necesario que el Mesías muriese por nuestros pecados para dar salvación a todo aquel que cree, ya fuera judío o gentil, por lo cual Cristo mismo fue el que entregó su vida. Él fue rechazado y entregado, sí, por los judíos, pero él mismo fue el que entregó su vida. En segundo lugar, aunque los judíos, la palabra enseña que entregaron al Mesías para ser crucificado, aún así la palabra enseña, defendiéndolos de cierta manera, que ellos lo hicieron por ignorancia, por falta de revelación, ya que cuando Pedro predicó en Hechos 3, él dijo: hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros padres. O sea, aquí se reconoce que ellos entregaron al Mesías por falta de revelación. Y también, como si fuera poco, el Nuevo Testamento enseña a la iglesia a amar y a orar por los judíos. Pablo dijo en Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y ahí el apóstol Pablo explica luego que hay todavía un plan de redención y salvación para el pueblo de Israel, por lo cual si hay algún escrito, manuscrito, artículo que pueda ser beneficioso para Israel, esa es la Biblia, la palabra de Dios, esta palabra que establece que Israel sí fue endurecido, sí entregaron al Mesías, sí lo entregaron para ser crucificado y sí también vino juicio sobre ellos por haber rechazado al Mesías, vino la destrucción en el año 70, todo ello. Pero también la palabra establece, especialmente en el Nuevo Testamento, que hay todavía un plan precioso de Dios para Israel, y la Biblia nos manda a orar por Israel, por lo cual la Biblia no es antisemita. La Biblia nos enseña a orar, a amar y a bendecir a Israel. ¿Qué pasará entonces en los próximos meses o años? Bueno, como ya anticipé, este proyecto se encuentra, aunque aprobado por la Cámara de Representantes, aún así, para pasarlo a ser una ley oficialmente aprobada, tiene que ir entonces al Senado. Y hay gran división por parte de los senadores. Algunos están a favor de esta ley, pero otros tienen temor de lo que pudiera traer esta ley y las consecuencias, ya que, como ya expliqué, esto pudiera traer grandes peligros para la iglesia y todo aquel cristiano que específicamente en las escuelas, colegios y universidades
enseñe aspectos que la Biblia muestra en el Nuevo Testamento, como que los judíos entregaron al Señor, por lo cual aún está bajo revisión esta nueva ley para ver si el Senado la aprueba o no. Sin embargo, preste atención a esto porque hemos llegado al momento más importante y aquí quiero darles 3 aspectos muy importantes que no podemos pasar por alto, y es que detrás de todo esto, mi estimado hermano, lo que está pasando es la mano del enemigo para traer división, para traer persecución también a la iglesia y sobre todo para perseguir la palabra del Señor. Aunque aparentemente, supuestamente, el motivo de esta nueva ley es apoyar a Israel y tratar de perseguir los actos antisemitas, vemos que lo que quieren hacer es incorporar una definición que directamente critica o penaliza la enseñanza que la Biblia da en el Nuevo Testamento, por lo cual sí vemos ahí la mano del enemigo detrás de todo esto para perseguir la palabra. Y quiero darte 3 aspectos. Número 1, lo que estamos viendo es un ataque subliminal contra la iglesia, pero también, óigalo bien, contra Israel, porque lo que están queriendo hacer es crear división entre Israel y el pueblo israelita. O sea, quieren crear división entre Israel y la iglesia, cuando, como ustedes saben, la iglesia es una de las organizaciones que más apoya y respalda a Israel. ¿Quiénes son los turistas que van a Jerusalén cada año? Obviamente cristianos en su mayor porcentaje. ¿Quiénes son los que oran por Israel? Los cristianos. ¿Quiénes son los que aman a Israel y hacen y dan y enseñan acerca de amar y orar por Israel? Obviamente los cristianos, por lo cual lo que está pasando detrás de todo esto es crear una división entre Israel y los cristianos para que veamos a Israel como el enemigo, y todo esto es parte de una estrategia final, y es que todo el mundo se ponga en contra de Israel. Pero aquellos que tenemos la palabra de Dios y que conocemos la verdad, sabemos que todavía hay un plan glorioso para Israel, y sabemos que la Biblia enseña que tenemos que orar, bendecir a Israel. Por eso, desde aquí en que dice la Biblia, oramos y bendecimos a Israel y oramos para que la paz sea dentro de sus muros. Si lo crees así, escribe en los comentarios, amén, paz sea a Israel. Número 2, lo que estamos viendo también es un ataque contra la palabra de Dios. La palabra, sí, porque la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad, no solamente el Antiguo Testamento, como algunos dicen, sino también el Nuevo Testamento. Y detrás de este plan de perseguir y censurar ciertas enseñanzas de la palabra de Dios, detrás de todo esto está la mano del enemigo, intentando atacar la palabra de Dios para que no sea predicada. Y no es primera vez que lo hace, porque como usted ya sabe, hay leyes en América y en distintos países que penalizan la enseñanza de la palabra de Dios con respecto a ciertos temas y comunidades que van en contra del diseño de Dios para la familia. Usted sabe de lo que estoy hablando, por lo cual ya hay persecución en contra de la palabra en aspectos como estos. Pero ahora también quieren perseguir la Biblia, la palabra de Dios, a través del antisemitismo, regando mentiras de que la Biblia es acaso antisemita. Como ya explicamos, la Biblia no es antisemita. La palabra nos enseña a amar y a bendecir a Israel. Pero detrás de todo lo que hay es un ataque hacia la Biblia, la palabra de Dios, porque Satanás conoce el poder que hay detrás de la palabra, en la palabra. Cuando alguien la lee, la escudriña, la cree, la recibe, la medita, ahí hay poder. Por esto el enemigo ataca la palabra de Dios. Y déjame decirle que lo que Estados Unidos está haciendo, obviamente, es otro paso más para traer sobre sí la ira de Dios, porque toda persona, organización, país, cultura que se opuso a la palabra de Dios siempre terminó en desgracia, como aquel filósofo llamado Voltaire allá en Francia, que dijo: cuando yo muera no habrá más Biblia. Él se opuso a la palabra de Dios. Sin embargo, murió Voltaire y después su casa donde él vivía
fue convertida en una imprenta para que la Biblia se imprimiese y fuera expandida por todo el mundo, porque Dios tiene sentido del humor, y es que, mi estimado hermano, la palabra establece en Isaías 48 que séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y también Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahí en los comentarios y escribir un fuerte amén y dejar un fuerte like? Sí, mi estimado hermano, por mucho ataque que haya a la Biblia, a la palabra de Dios, como estamos viendo ya, aún así todo en esta tierra terminará, pasará, los gobernantes, países, sistemas, todo acabará. Pero solamente habrá una cosa que permanece para siempre, y esa es la palabra poderosa de Dios. Así que recapitulando, número 1, lo que estamos viendo es un ataque subliminal contra la iglesia e Israel para dividirlos y de esta manera dejar solo a Israel, como la palabra enseña que va a acontecer en el tiempo del fin, donde Israel se va a ver solo, desamparado aún por Estados Unidos, para ser entonces perseguido por el anticristo. Número 2, lo que estamos viendo es un ataque directo a la palabra de Dios para que ésta no se predique. El diablo no quiere que la palabra se predique en las escuelas y universidades. Ya quitaron la oración de las escuelas aquí en América. Ahora también quieren limitar y censurar ciertas enseñanzas y palabras de la Biblia para atacar así la palabra. Pero nada podrá detener la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz. Pero un tercer aspecto importante, y cierro con esto, es que lo que estamos viendo, óigalo bien, es el principio de la persecución contra la iglesia. Sí, hace creo que un par de años atrás sacamos un video hablando acerca de cómo la persecución ya está comenzando contra la iglesia. Aún no era de una manera legal, aún no estamos viendo una persecución legal como tal contra el pueblo de Dios, pero sí estamos viendo una persecución ideológica y moral e inmoral contra la iglesia, persiguiendo así los principios bíblicos, ataques a la palabra de Dios, ataques a la iglesia con distintas estrategias y leyes. Y ahora esta nueva ley que, si la aprobara el Senado, realmente atacaría los principios de la palabra y limitaría a los predicadores para que no puedan enseñar en las universidades la palabra de Dios en su totalidad, sino solamente ciertas cosas. Todo eso se trata del principio de la persecución contra la iglesia. ¿Cuál persecución? ¿La de la gran tribulación? ¿La del anticristo? Obviamente no. Creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación, porque antes seremos arrebatados en el evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia, como ya explicamos recientemente en varios videos. Pero sí creemos que antes del rapto o el arrebatamiento, la iglesia pudiera ver cierta ligera persecución moral, ideológica y aún legal contra el pueblo de Dios por parte de presidentes y países que aprueben leyes que vayan en contra de la palabra de Dios. Y déjame decirle algo, aunque eso suena como algo malo, realmente es algo positivo para la iglesia. ¿Sabe usted por qué? Porque los mejores momentos de la iglesia, los momentos de más avivamiento, siempre han ocurrido en tiempos de persecución contra la obra de Dios. Cuando hay mucho relajamiento, cuando hay mucha bonanza, la iglesia tiende a relajarse, a dejar de predicar. Cualquiera ya se llama cristiano, como en estos tiempos que cualquier artista que se convierte se llama cristiano y ya la gente le cree, le aplaude. Hoy cualquiera se hace llamar creyente, cristiano. Pero había momentos en la historia cuando llamarse cristiano realmente era ponerse sobre sí una sentencia de persecución, de burla y aún hasta de muerte. Y aún así preferían el nombre de Cristo. Por eso creo que la persecución que estamos viendo ligeramente ahora en estos tiempos y que pudiera crecer en los próximos años, sencillamente puede ser usada por Dios para preparar la iglesia, avivar la iglesia y que la iglesia llene sus lámparas del aceite
Por eso termino diciéndote en este video, es momento de, ahora que hay libertad, predicar la palabra, nutrirnos de la palabra, porque tenemos ahora Biblias de todos los tamaños, todos los tamaños de letra, todos los colores, todas las versiones, varias Biblias en la casa, y aún así somos la generación que menos lee la palabra de Dios. Mi estimado hermano, no espere usted que llegue un día de persecución donde limiten la palabra y persigan la palabra para que usted entonces aprecie y lea la Biblia. A partir de hoy comience a leer, amar, recibir, escudriñar y meditar la palabra poderosa de Dios. Y esta Biblia es útil y eficaz porque es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Termino como dije hace un ratico, todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice luego, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo único que le va a hacer mantener usted firme, lo único que lo va a mantener firme a usted es la palabra de Dios. La palabra hace cristianos maduros. La palabra fortalece tu vida espiritual. La palabra es leche que te ayuda en tu crecimiento espiritual. La palabra es alimento sólido que te ayuda a seguir creciendo, a ser maduro en la fe. La palabra es espada que corta tu vida para quitar de ti lo malo, lo emocional y hacerte maduro y espiritual en la palabra. Apreciemos, busquemos y amemos la palabra de Dios. En mi corazón, dijo el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si recibes esta palabra, escribe un fuerte amén en los comentarios, déjanos un fuerte like y comparte este video. Aquí en la pantalla te voy a dejar ahora al final un par de videos muy tremendos que necesitas ver después de este. Uno es la entrevista que le hice este domingo pasado al doctor Armando Alducin con respecto al arrebatamiento de la iglesia, si es antes de la mitad o al final de la gran tribulación. Y también otro video muy importante con respecto a cómo orar 1 hora al día. Esto es algo muy importante para crecer espiritualmente. Y si aún no tienes mi libro de Apocalipsis, búscalo hoy mismo en librosdejacielrodriguez.com. Ahí verás en qué país lo puedes obtener. Dios te bendiga.